Y estoy viendo uno ahí que no han anunciado que también voy a comer de eso. Pero es que la cumpleañera tiene que Por partir. supuesto. No, claro, después de él. Vladimir Tiburcio, Hola. estamos en la recta final, por decir una expresión que no se utiliza. Estamos en la recta final del tema del baño. ¿Qué ocurre? Cuando fuimos a comprar Ahora sí. el Marbete, este año a mí no me pasó. Pero el pasado sí. El pasado me pasó y este año le pasó a Ámbar, que el año pasado no le ocurrió. Yo lo compro físico, Ámbar lo pide por internet. Y como lo habíamos pedido por internet, bueno, pues no llegaba. Resulta que el año pasado me dijeron que yo tenía que actualizar la matrícula. Y a Ámbar le dijeron que actualizara la matrícula. Yo dije, ¿me actualizaron el carro y nadie me lo dijo? Ocurre que este año yo fui con la misma matrícula que usé el año pasado y nadie me dijo que actualizara nada. Entonces, ¿qué es actualizar la matrícula? Es como el acta de nacimiento, que pierde vigencia. Normalmente pasa. Porque yo soy yo y mis papás son mis papás. Normalmente pasa cuando tú tienes algún préstamo de vehículo. ¿Es con préstamo? Claro, y lo que hace es que el banco tiene una matrícula nueva que eso genera un número nuevo. Y aunque tu matrícula no cambia el chasis, ni placa, dirección, ni nada, pero sí la numeración de la matrícula. ¿Pero por qué cambia. genera Pero una... Perdón. Genera Es eso en para el la- banco. ¿Por qué el para banco genera un banco... para ponerle oposición, para... Pero todos los años. No debe ser todos los años. Entonces... Debe ser en el tiempo que el carro pasa del concesionario del dealer hacia ti. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, tú tienes una placa de exhibición, luego tú tienes una matrícula que está a tu nombre, que de repente no está como garantía del préstamo todavía a nivel legal. Sí está, pero no han hecho el proceso en el banco. Se hace ese proceso en el banco, que puede ser 1 año, 6 meses, 3 meses, dependiendo del volumen, dependiendo del cliente y dependiendo de la formalidad del banco. Y de repente tú no tienes esa matrícula actualizada, y cuando tú vas a renovar el marbete, que tú te das cuenta que hay otra matrícula. Entonces algunos bancos lo que hacen es que te mandan esa matrícula ya con la oposición a tu nombre, que esa matrícula, esa matrícula, la última que te entregaron, ya es la que te van a entregar al fin del préstamo, lógicamente con una carta para levantamiento de oposición, o ellos te liberan esa oposición. Pero ya cuando pasa eso, esa matrícula es la que se queda a menos que surja cualquier otra cosa. O sea que igual cuando tú haces por ejemplo, hay gente que se le pierde la matrícula. Hace un duplicado por pérdida. Cambia, pero ¿qué pasa? Se quedó con la copia de matrícula en el carro de la vieja que tenía. La que se perdió. Va al banco y el banco le dice, no, esta matrícula no pasa. O sea, tiene que traer la matrícula que es. Tú dices, no, pero está mi nombre. Bueno, cuando tú generaste ese duplicado por pérdida, aunque todo siguió igual, la numeración de la matrícula es diferente. Entonces, y ellos trabajan en base a esa numeración. Es un tema de numeración. Claro, en la parte derecha de la matrícula, arriba, en el bordecito derecho arriba, hay una numeración que va cambiando. Automáticamente se genera una matrícula, ese número cambia. A menos que tú decidas decirle a la renta, mira, ya yo me mudé, pónmele otra, ya eso es otro proceso. Pero si el proceso es normal y ellos trabajan con los datos que tú tienes registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, lo que varía es la numeración y la fecha, lógicamente. Y dice, por ejemplo, oposición por prenda de no sé qué, sesión de endoso, y ya lo que pueda decir arriba. Pero la numeración es diferente. Pero una pregunta, Vladi, ¿no debería el banco notificarte que eso se va a dar, ese cambio de numeración para el término de tú hacer tu compra? Sí, porque hay gente que hasta se asusta con eso. Claro. Dice, pero entonces es que yo me quedé chocada. Claro, y yo dije, hay gente se supone que el banco tiene... se supone que el banco tiene que hacerlo, y de hecho hay algunas instituciones financieras que se van un poquito más adelante, que te generan si tienen acceso, si son parte del proceso, te generan tu marbete. En casos anteriores se hacía, y cuando tú ibas a sacarlo te decían, por ejemplo, pero su vehículo ya le sacaron marbete. Ahí te iba a preguntar. Pasaba eso antes, entonces tú llamabas al banco y el banco te decía, sí, su marbete está aquí. Entonces, ahora lo que yo veo que están haciendo es que dejan que tú te enteres en el proceso, y tú solicitas entonces a tu gerente o al banco una nueva matrícula. Te iba a preguntar justamente. Y cuando tú solicitas, ¿qué pasó entonces? ¿Solicitaron una matrícula y le generaron y le enviaron? No, porque por ejemplo en el caso de Ámbar, lo que ella hizo fue que ella había solicitado físico y por internet no le puso oposición con la renovación. Que fue lo mismo. Exacto. Justamente que pasó con la señora Luna. Que lo que siento, lo que me imagino es que como tú lo compras directamente a la llegó el ya toda la delivery. información está ahí.
ahí. Alejandro, Joan, llegó el delivery. Porque la DGI a lo mejor hace un cruce de información, pero no debería. Se supone que el banco debe notificarte cuando generó esa nueva matrícula para hacer ese cambio. Entonces, ahí va mi pregunta. Pero eso es hasta peligroso. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, Vladimir, yo tengo un vehículo, ¿verdad? Yo lo compré en el 2019, ¿verdad? Me hicieron el traspaso y todo. Yo cogí un préstamo, pero es una parte, yo creo que ni el 10% del valor del vehículo. No o sea, importa. ¿Tiene una oposición? Un banco te va a poner una oposición sin importar el monto del préstamo. Claro, porque es que el vehículo está en garantía. De hecho, en algunos casos y en algunos bancos te entregan tu matrícula original, pero dice oposición. Exacto, tiene una oposición. Y cuando tú de repente sales de ese préstamo, o te entregan una matrícula nueva, dependiendo, cada institución tiene su forma, o te entregan una matrícula nueva que es la que tiene el nuevo número, o con esa misma matrícula que no genera otro número, te hacen un levantamiento de posición o te entregan una carta de saldo para que tú puedas ir a la renta con tu carta de saldo, tu documento, te entreguen tu matrícula. Pero cuando tú vas a la renta con esa matrícula, esa carta de oposición, pero tú tienes tu matrícula desde el día cero original, cuando tú vas a la renta con esa carta de liberación de oposición del préstamo, ¿tienes que llevar a las dos? Sí, porque te van a generar una matrícula nueva. Ay, con Dios. Un número nuevo que va a decir corriente, por ejemplo, en vez de decir oposición por prenda de apoderamiento, no sé qué, o oposición, te va a decir matrícula corriente. Si ustedes ven en la parte de arriba, justamente debajo de la numeración de la matrícula, hay un cuadrito que dice la situación legal de esa matrícula, de ese documento, si tiene oposición, si es un vehículo exonerado, si es un vehículo corriente. Cuando dice corriente, normalmente es un vehículo que no tiene ningún tipo de oposición. Entonces, que no recomendamos a nadie, para que no malinterpreten, independientemente de que diga corriente, usted tiene que hacer su proceso si eventualmente va a hacer alguna operación de verificar de que ese vehículo no tenga una oposición administrativa. Voy por ahí. No tenga una oposición de cualquier cosa, porque hay oposición administrativa, que tú de repente tienes toda tu matrícula y tú tienes una oposición administrativa y no puedes hacer nada con ese bien. Voy por ahí, Vladimir. Y yo te iba a hacer ¿Tú sabes hacia dónde te lleva esto? A que definitivamente tenemos que leer. Sí. Porque toda esa información está en la matrícula. Todo pero está. Yo le pregunto, y la placa me voy más lejos. ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes saben qué información hay en su matrícula? Otra cosa, Zoila, que es algo que pasa constantemente. Compro un carro y lo compré muy barato, tengo mi matrícula original, muy barato, pero de repente el vehículo es exonerado. En la matrícula, donde dice la placa, y después podemos hacer un programa de eso, cada tiene una nomenclatura, empieza con una letra, y la placa exonerada son X o otras numeraciones. Otra letra, que tú tienes que entonces conocer eso. Si tú la verdad que no es algo que no se comunica, que la renta debería comunicarlo. Claro. Pero así mismo como las camionetas son L y los sedanes son A o sea, así mismo cada nomenclatura es un tipo de vehículo. Y cada situación de que si tú tienes un vehículo que dice X es exonerado. Y una pregunta, Vlad. Espera. Entonces tú compraste el vehículo exonerado, pero tú mismo, sin buscar un abogado, tú dices, pero esta matrícula dice EX y es una jipeta. O es un carro, debería decir A, debería decir L, debería decir JY, la que sea, o sea, la clasificación. Okay. Una última pregunta. Todo está ahí en la matrícula. Sí, pero es que no leemos. Todo está ahí. Claro. Es que no leemos. Por ejemplo, tú hablas de ese cambio de numeración, pero ayer justamente en el banco había un señor renovando marbete que le dijeron que no podía renovar ese marbete porque ya ese marbete se había renovado. Entonces él decía, pero yo estoy aquí, yo no he renovado, ese marbete está a mi nombre. Y tenía la discusión. Cuando se hace ese cambio de numeración de esa matrícula, se le genera un marbete diferente a una persona y ese dueño de ese vehículo puede tener un problema. No. Si se te pierde un marbete, por ejemplo, que hay gente que lo han comprado, se le pierde el marbete. Tú tienes que hacer un proceso, coger el siguiente. Tienes que ir a la policía, reportar ese marbete como perdido y hacer una gestión de que llevar esa acta para que te genere uno nuevo. ¿Por qué? Porque como dice Cristal, de repente si alguna persona malintencionada tiene tu matrícula y necesita sacarle marbete a un vehículo que tiene problemas, le saca con tu marbete y se lo pone. ¿Qué hacen los AME de lejos? Lo ven. Ya lógicamente se fiscaliza un poquito mejor porque hay unos escáneres por ese tipo de cosas que pasan y te escanean a ver si ese marbete que tú tienes en ese vehículo pertenece a ese vehículo. Porque hacían
yo tenía una copia de la matrícula de ella, yo tengo un vehículo que no le puedo sacar placa o no le puedo sacar marbete, le genero el marbete a Cristal y se lo pongo a mi vehículo. Pero no solamente eso, si ustedes se dan cuenta, yo no he chequeado el marbete de ahora, hay una partecita que se escribe a mano. Sí, el número. Tal cual. El número. ¿Me entiendes? ¿Y quién está chequeando eso? Te voy a explicar. ¿Qué pasa? Yo lo chequeé. Entonces, se escribe a mano, cosa que yo le he criticado muchísimo. Es que ya no debería porque ser. si yo tengo problemas con mi vehículo, que no puedo sacar placa por la razón que sea, porque tiene una oposición. Yo escribo una cosa que no es. Y ya yo hablo con una gente del banco X, sácame la placa, no me le ponga el número, por ejemplo, y yo lo pongo. Porque es a mano. A254223. Es a mano. Entonces, cuando la mente para, que puede decir, déjame ver. Lo tiene puesto. Es el mismo. Claro. Ya ahora hay unos escáneres, porque el marbete tiene ahora un código de barra que es diferente. Pero todavía sigue, me parece, con el... Sí, tiene el código de barra, pero sigue. Gracias, don Vladimir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. ¿Come mi coche? Llegaron los bizcochos. Llegaron los bizcochos. Tú que te quejas de que no te brindaban bizcochos por tu cumpleaños. Ya volvemos. Celebro tu cumpleaños, Paula.